Bueno, el día de hoy vamos a ver un problema correspondiente a la suma de vectores. Y dice de esta forma: la velocidad de un bote en agua en reposo es de 7 kilómetros sobre hora. ¿Qué quiere decir esto? Que si colocamos un bote en una enorme piscina, este bote va a moverse a 7 kilómetros sobre hora. Sabiendo que la velocidad de la corriente del río es de 3 kilómetros sobre hora. Quiere decir que este bote no lo vamos a colocar en la piscina, lo vamos a colocar en un río, ¿ya? Y este río tiene esa velocidad. Dice, hallar el ángulo que debe formar con la orilla, la ruta del bote para que alcance un punto de la otra orilla enfrente al de la partida. Es decir, necesitamos encontrar una ruta, ¿no es cierto?, para que este bote que comienza acá llegue justo acá también. ¿No es cierto? Si este bote lo movilizamos desde aquí para allá, en una piscina se puede mover así, pero en un río no. Pero un río va a comenzar a moverse hacia el lado. ¿Ya? Porque este río tiene una corriente que es de 3 kilómetros sobre hora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Veamos la representación gráfica. Este vector representa la velocidad del bote. Esta es la velocidad en la piscina, ¿no es cierto? Pero esta velocidad debe ocuparla también para vencer la corriente, ¿ya? Entonces, debe tener esa ruta. ¿Y por qué debe tener esa ruta? Porque la velocidad de la corriente del río va a estar sumando a esa velocidad, ¿ya? Y esa velocidad va a ser desde aquí hacia acá, porque esa velocidad es la corriente, puesto que esto que hemos dibujado acá es el río, ¿ya? Entonces, la velocidad que va a desarrollar este bote desde aquí hacia el frente va a estar dada por este vector suma, que se origina desde aquí hacia allá. Entonces, esta va a ser la velocidad del bote, ¿ya? Y para desarrollar esta velocidad del bote, lo que se pide en este problema es encontrar el ángulo con la orilla, es decir, ese ángulo que está ahí. Lo que vamos a encontrar nosotros por trigonometría va a ser este ángulo de acá, ¿ya? Entonces, para resolver esto, ¿qué datos es lo que poseemos? Nosotros poseemos los siguientes datos. Poseemos, opuesto al ángulo está la velocidad de 3 kilómetros sobre hora, que en esta ocasión, como se forma un triángulo rectángulo, va a ser el cateto opuesto. Entonces, el opuesto es de 3. Ahora, ¿qué serían los 7? En los 7 sería la hipotenusa, ¿no es cierto? Porque no puede ser el cateto adyacente, ¿no? Es cierto, está adyacente al ángulo, pero es el lado más largo. Por lo tanto, ese lado más largo se llama hipotenusa. Entonces, la hip vale 7. ¿Ya? ¿Y qué es lo que necesitamos saber? Nosotros necesitamos saber el ángulo. Entonces, nosotros buscamos de todas las funciones trigonométricas, que son las siguientes. Entonces, debe tener opuesto. Opuesto es OP, esa. Y esa tienen opuesto, ¿no? Esas dos. También debe tener hipotenusa, esa. Y esa, esta no tiene hipotenusa. Y debe tener el ángulo. Todas tienen el ángulo. Entonces, la que tiene los tres tics, en esta ocasión sería la que podemos utilizar, que sería esta de acá. Entonces la copiamos, que es seno del ángulo, que el ángulo es lo que buscamos, lo marcamos en rojo, puesto que es la incógnita. Dice que es del opuesto partido por la hipotenusa. El opuesto dice acá que es 3, entonces va a ser seno del ángulo sería igual al opuesto. El opuesto es 3 partido por la hipotenusa, que es 7. Entonces, cuando calculemos el ángulo, el seno pasa hacia el otro lado como seno a la menos 1, ¿no es cierto? Lo que se conoce como arcoseno, ¿no es cierto? De 3 séptimos. Entonces, al ingresar esto en calculadora, vamos a obtener el siguiente resultado: 25.38. Recuerden que en calculadora se coloca chip sen para que aparezca el seno a la menos 1, y eso se coloca en paréntesis 3 dividido en 7, tal como se encuentra ahí. Pero el ángulo que necesitamos nosotros lo vamos a llamar beta, que va a ser este ángulo de acá. Entonces, ese ángulo beta, ¿no es cierto?,
va a ser 90 menos 25.38 grados. Entonces beta va a ser igual a 64.62 grados. Ese es el ángulo que forma con la orilla, ¿no es cierto? Ahora, se dice con la orilla, pero no deja claro cuál lado de la orilla. Puede ser ese lado o puede ser este otro lado, ¿no es cierto? Pero en este caso nos ha dado ese resultado que está ahí. Bueno, y de esa forma hemos terminado. Muchas gracias por su atención.